CEPE, con el 25%. Entonces, aparte de que el Estado recibía sus ingresos por impuesto a la renta, derechos superficiarios, regalías y una cantidad de beneficios que tenía la tributación de ese entonces, yo participé en ese gobierno. Ya. Entonces, aparte de que eso se tenía, teníamos el 25% de renta asegurada. Pero inmediatamente luego de eso se vino la oportunidad de comprarle la participación de la Gulf, porque ellos tenían el 75% y se compró el 37.5%, con lo cual el Ecuador llegó al 62.5% de la participación en el consorcio, ya solamente el Texaco y el Ecuador. Entonces, de hecho, la participación del Estado en la renta petrolera era enorme. ¿Por qué? Porque nos empoderamos de buena parte de ese consorcio. Y luego cuando vino el momento de terminar ese contrato, por mucho que hizo la Texaco, que se movió increíblemente para que le dejen prorrogando el contrato, que le prorroguen el contrato con el Ecuador, en el gobierno de Rodrigo Borges Ceballos no se prorrogó. Porque es obvio, si usted entrega un contrato, es para que la empresa haga inversiones y después ya pueda usted gozar de ese campo, porque ya no tiene que coparticiparlo en los beneficios con una empresa privada. Entonces ahí tomamos ya el 100%. Y allí ya vino el tema de los vendepatria, de los antipatria. ¿Cómo es esto, doctor? Porque en esos años, cuando el Estado asumió todo lo que era la producción petrolera del Ecuador, lo que decían los medios de comunicación tradicionales, y eso llenaban todos los días los medios, decían, el Ecuador, ¿cómo así quiere quedarse con todo el campo de la Texaco? Cuando no sabemos si técnicamente lo pueden manejar. Eso lo decían para meter miedo. El Estado constituyó la empresa que se llamaba Petroamazonas, que también es el mismo nombre de actualmente la nueva empresa que se creó. Y Petroamazonas lo manejó con un dedo a los campos de la Texaco y el Ecuador gozó de todos los ingresos, el 100% de los ingresos de ese campo. De tal manera de que ese es el secreto. Si usted tiene reservas, es un campo manejable, tiene la infraestructura, no lo va a entregar al sector privado. Claro. O sea, es como que alguien tenga, vamos a poner un ejemplo, negocios como Supermax en Quito, y usted diga, no, mejor voy a vender. ¿Cómo vender? Con ese mercado cautivo, con ese posicionamiento en el mercado. Y el gobierno, por ejemplo, hoy quiere deshacerse de Sacha, el mejor campo de los campos antiguos, porque por eso se le dice la joya de la corona. Y que también quiere deshacerse, eso se desnudó en una carta del ministro Pérez al ministro Richard Martínez, se desnudó cuando dice que también se estaba pendiente y trabajando en la monetización de activos de Ispingo. Ispingo es el mejor campo del Ecuador, es 3 veces más importante en materia de reservas que el mismo Sacha. Y este campo era parte del ITT, ¿no? Claro, y mientras al país le decían que no vamos a entrar al ITT, que la zona de amortiguamiento, que ha sido que lo tenían listo para monetizarlo, o sea, para entregarlo al sector privado, junto con otro campo petrolero que es Cocapayamino. O sea, para privatizarlo, dice usted. Claro. Concesionarlo, privatizarlo. O sea, entregarlo. Ya, entregarlo. Entonces, y bajo un modelo de contrato que no es el contrato que constitucionalmente cabe aplicar, sino es un contrato inconstitucional, que es el contrato de participación. Porque hoy está calificada la producción de hidrocarburos como un servicio público. Y el servicio público se sujeta al régimen de precios y tarifas. La participación se sujeta al régimen de porcentajes. Entonces, no les importa violar la Constitución para favorecer a las empresas transnacionales. ¿El gobierno actual, dice usted? Actual, ahora, en estos días. Es más, el día de ayer en los medios de comunicación, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables anuncia que en los próximos 90 días se tendrá listo todo esto. Se privatizará la refinación, con lo cual todos los combustibles, incluyendo el gas licuado, el petróleo y el combustible de aviación y también el asfalto, irá a precios internacionales. Pero el pueblo es tan ingenuo que dice, ya se derogó el decreto 883 y no pasa nada, pero se viene la privatización de la refinación. Entonces viene todo esto, que es un poco cambiar los activos del Estado por plata de bolsillo. Plata de bolsillo que es para comerse la mañana, pasado mañana. Y entonces... Claro, doctor, pero ya en términos un poco más, diría yo, entendibles, digeribles para nuestros seguidores, nuestros televidentes, podríamos decir, estamos con la imagen, siempre este tema del petróleo, se habla de que se va a acabar ya en pocos años más, ¿no? No se acaba en 11 años. En 11 años se decía que se acababa hace 3, pero creo que esto va a seguir para adelante, ¿no? Pero claro,
está bajando la producción petrolera en el país. Claro, ofrecieron producir más o menos 740.000 barriles, están produciendo 540.000 barriles. Actualmente 540. En un momento en que el Estado necesita ingresos fiscales frescos para sostener la dolarización, la inversión social, poder importar combustibles. Fíjese usted que lo que estamos perdiendo por esta caída de la producción equivale más o menos al valor que esperan obtener en 5 veces lo que piensan obtener de la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Esta ley aprobada recientemente, ya. Entonces, ¿por qué no levantan la producción? Porque Finanzas le corta el ingreso de recursos a Petroamazonas para que produzca más petróleo, siendo que producir un barril de petróleo a Petroamazonas le cuesta en promedio $17. Y el precio de los hidrocarburos del petróleo ecuatoriano en el mercado internacional es más de 3 veces ese valor. Y prefiere pagarle a una empresa transnacional en un promedio de 35, 36, $37 por el mismo barril. O sea, es un país inentendible. O sea, cuando usted saca cifras, saca la calculadora y dice, esto yo creo que ni Tangañica ni el Congo belga es esto. Ya. Entonces, eso pasa en el Ecuador, es made in Ecuador. Estas cifras coincide usted, doctor. El año 2014 el petróleo generó por exportaciones como por venta de derivados 15.307 millones, considerado el precio del barril en $80. En el 2015 bajó la venta a $9.000 millones, pero los costos de producción y la importación de derivados representaría 10.000 millones. Por lo tanto, hay un déficit entre lo que se vende y lo que cuesta producir. A ver, claro. Allí debe haber alguna cifra que está mal extractada. Pero son reales, ¿no? No son reales. Verá, para que se me entienda, el año 2010. Muy bien. 2010. El gobierno del presidente Correa envió el proyecto de reformas a la ley de hidrocarburos al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional. Fueron aprobadas y el año 2011 se renegociaron los contratos. En el mismo 2011, porque hay que comparar papas con papas, lo mismo. En el 2011, el subgerente de producción de Petroproducción, Benito Cabrera, decía que el costo de producción de un barril de Petroproducción en esa época era $6. Y Petroamazonas declaraba, el gerente Madrid de Petroamazonas, que el costo de producción era de $8 y un poquito más. Y en ese momento, que el costo de producción del Estado era $6 y $8, no pasaba de 10 por último, le entregaron los contratos a las compañías privadas con tarifas de $35. El Estado siempre ha sido más eficiente que el sector privado en costos. Y eso no lo terminan de entender, porque tenemos una propaganda atiborrante de los medios de comunicación que cuando preparan el camino de las privatizaciones, entonces comienzan a bombardear la información desinformando. Entonces, la CNT está funcionando a pérdida. Cuando el exgerente de la CNT de hace poco, Darwin Romero, nos daba cifras de cómo tiene un valor impactante en el mercado la CNT. Entonces, para poder decir que esto es mejor coger y, si es posible, regalarlo. Vender, ¿no? Ya. ¿Sí? Entonces comienzan a bombardear con ese tipo de información. Siempre el Estado ha sido más eficiente, pese a que ha tenido más personal. Que si tuviera menos personal, sería más eficiente todavía. Todavía más. En estos 50 años el petróleo... Pero sí es importante aclarar por qué son más correcto. caros. ¿Por qué son más caras las petroleras? Porque, por ejemplo, el Ecuador está acostumbrado a verle las costuras a Petroamazonas o a Petroproducción en su momento. Entonces dicen, miren ese contrato de torres de perforación, cómo se ha suscrito por tantos millones de dólares. Y este otro contrato, y sí es cierto, muchas veces hay razón en las denuncias. Cuando usted sabe en una empresa petrolera privada cómo se maneja la contratación, a dedo, y generalmente con empresas relacionadas de ellos mismos, claro. O sea, del grupo familiar, del grupo empresarial, entonces contratan torres de perforación, workover, wireline con las mismas empresas, entonces suben los costos. Y ese dinero que dicen que son inversiones para el Ecuador, ni siquiera llegan acá porque se pagan en el exterior. Esos dólares no pisan el Banco Central. Son parte de los mitos que hay a favor. Mitos urbanos. En estos 50 años, no sé si usted coincide con ese criterio o análisis, el petróleo se ha constituido en una fuente de transformación del Ecuador. Ha cambiado mucho el país, pero también ha significado el oro negro en el lubricante para generar esta gran maquinaria de corrupción que se ha denunciado en los últimos 10 años. Pero no tiene la culpa el petróleo. No. Sí, mañana nacen unas coimas del sector hidroeléctrico, claro, que terminan encontrándolas en un paraíso fiscal. No es que la energía hidroeléctrica es el foco de corrupción.
La contratación pública sobre cualquier bien. Si mañana el Estado construye una plataforma, construye una carretera, construye un hospital, existe una posibilidad de que existan sobreprecios. Es contratar. Y a veces, en algunos gobiernos, se contrata por contratar. Porque mientras usted más contrata, aunque sirva o no esas obras, usted tiene la posibilidad de tener su comisión. Entonces, ese es el problema. Y eso desordena la planificación de un país. Porque a veces se contratan cosas que no son ni prioridad para el Ecuador, ni son que en ese momento había que hacerlas. Porque el país no tiene un verdadero plan de desarrollo. No tiene. Si usted se mete a investigar el plan de desarrollo del Ecuador, que está publicado en septiembre del 2017, de este gobierno, usted encuentra, es el único caso en el mundo que hay un plan de desarrollo sin proyectos. Todos son objetivos y metas. Entonces vamos a mejorar la salud para atender a los sectores más vulnerables. Pero ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es el hospital? ¿Qué tipo de hospital? ¿Qué tipo de atención? Todo es lírica, ¿no? Lírica. Ya. Por ejemplo, está en el plan de gobierno que iban a, lo que dicen hoy, esta frase de moda que no está en la norma por si acaso, es un eufemismo que se inventaron. La monetización de activos, ¿está en el plan de desarrollo? No está. Entonces, el plan de desarrollo camina por acá. El verdadero plan de desarrollo de un país, en este caso del Ecuador y de este gobierno, es el plan de la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Es el plan de desarrollo. Esta es la línea. Por eso hoy, 19 de diciembre, es un día importante para el gobierno, no para el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy recién se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional para considerar la prueba que ha presentado el Ecuador, su examen de grado, a ver si hizo buena letra con la ley de simplicidad y progresividad tributaria. Si hoy dicen que ha estado bien, porque van por etapas y por fases, el próximo año, en los primeros 3 meses, vendrá la monetización de activos, la entrega de activos. Entonces, si esto lo hicieron, desembolsan 498 millones de dólares. ¿Para qué? No para inversión en infraestructura, que es como dice la Constitución. La Constitución dice que el endeudamiento irá fundamentalmente para inversión en infraestructura. Será para pagar los 13º y los sueldos de diciembre. Entonces, ¿a dónde vamos con el país a decir? Cuando usted ve la proforma del 2020 y ve que colocan 12.000 millones de dólares en la proforma como deuda a ser contraída, entonces usted dice, oye, es como cuando una cabra entra en una cristalería. Tenemos 2 opciones, déjala hasta sacarla después de 4 años y ya cuando salga no habrá un cristal sano. Pues. O un elefante, ¿no? Doctor, pero no es desconocido el hecho de que el precio del barril se mantuvo durante 8 años en el gobierno anterior a precios altos. No. A ver. No es cierto tampoco. Estuvo a $70 el barril y hubo una suerte en el gobierno durante 8 años que los precios del petróleo se han mantenido altos en este promedio que usted señala. No. A ver, ¿cómo es la cifra? No es así. El petróleo ha sido controlado y es controlado por las grandes potencias. El precio del petróleo se maneja desde la oferta, no desde la demanda. La oferta y demanda. No, ya. Oferta, demanda, déjela tranquila. Cuando un periódico le diga que la demanda está causando problemas en los precios, o para arriba o para abajo, le están mintiendo. Ya. Es oferta. ¿Cuánto abre del grifo? ¿Cuánto cierra? Si hay más naranjas en el mercado, bajan los precios de las naranjas. Si hay menos naranjas, suben los precios de las naranjas. Es la ley de oferta y demanda. Sí, pero oferta manipulada. Ya, por la geopolítica. Correcto. Entonces, el precio del petróleo en el año 2008, el gobierno toma el poder, el gobierno de Correa, con petróleo de $70 más o menos. Claro. 65, 70 dólares. Y comienza a subir hasta el 2008, junio del 2008. En junio del 2008 el precio del mercado internacional del petróleo de un poquito mejor calidad que el ecuatoriano, llegó a $147. Ahí se logra el acuerdo geopolítico que lo dirige Ban Ki-moon en Arabia Saudita, y a la semana siguiente, o sea, el 15 de junio al 22 de junio, hubo el acuerdo con las transnacionales de sacar petróleo al mercado y tirar abajo los precios del petróleo. O sea, producir más. Producir más. Ya. Yo tuve una entrevista en Teleamazonas y Jorge Ortiz casi le da ataque cuando le dije. Jorge Ortiz me dijo, ¿qué ve usted como analista del precio del petróleo para fin de año? Le dije que el petróleo ecuatoriano llegará a $20. Me dijo, no puede ser, doctor, seamos serios. ¿Cómo puede decir que va a llegar a 20? Va a llegar a 20. Había 4.200.000 barriles de exceso de oferta en el mercado. Y el petróleo cayó a $20. Y a $30 promedio en el mercado internacional el precio del Brent y otro tipo de crudos. Entonces, cayó drásticamente. Y luego viene una leve recuperación
hasta llegar a $110 el barril más o menos, pasando por los 80 y todo, y vuelve a caer. Y cae a 35, que es más o menos cuando terminan en el anterior gobierno. Y vuelve a levantarse un poquito hasta 50, 52, 55 y a veces $60. Ese es el precio que le fijan los países industrializados para ellos poder, con ese precio, que no colapse el desarrollo de fuentes alternas de energía. Pero es un precio controlado, manipulado. Internacionalmente, ¿qué le parece el hecho de que Ecuador abandone en el 2020 a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo? ¿Esto nos beneficia, nos perjudica o cuál es el contenido? A ver, yo tengo un criterio propio que es diferente al que los medios de comunicación lo han dicho, porque o están desinformando o no entienden. ¿Qué tiene usted que hacer en una organización donde la gente no cumple sus cuotas de producción? Le voy a poner un ejemplo. Así, más o menos... No cumplen las reglas, las cuotas. Las cuotas. Mire, más o menos en grandes líneas. Así, gordas, las cifras gordas. El mundo consume 100 millones de barriles diarios, más o menos. Por ahí está la cifra. Por ahí está. 64 millones de barriles diarios los produce el mundo no OPEP. Fuera de la OPEP, ya. O sea, todos fuera de la OPEP. ¿Cuánto queda de los 64 millones? ¿Cuánto queda que produzca la OPEP? Por lógica. Si esto produce la no OPEP, la OPEP produciría 36 millones de barriles. Y cuando usted se mete, puede hacerlo este mismo momento, entre a la página web de la OPEP y vea cuánto está produciendo la OPEP. La OPEP está produciendo más o menos 30 millones de barriles. Entonces la siguiente pregunta es, ¿y esos 6 millones dónde están? Claro. Entonces cuando usted hace un seguimiento al mercado y ve cargas en refinerías, tiene una cantidad de trucos para saber dónde le están mintiendo, se ve que, por ejemplo, para poner un ejemplo, Arabia Saudita le dice, yo produzco 10 millones de barriles y eso lo dice ante la OPEP. Menos de 10 millones, 9 millones 800 mil por ahí barriles. Pero en la práctica está produciendo 12 millones 500. Entonces, por debajo de la mesa, ¿qué hace usted dentro de una organización donde a usted le aplican una cuota y los grandotes no la cumplen? Lo mejor que salga Ecuador de ¿Qué hace allí dentro con una producción marginal? Pero además una cosa, la mentira. La mentira del gobierno. ¿Qué dijeron? Y el diario El Comercio y otros medios cayeron en la trampa. Dijeron, qué bueno que el Ecuador haya salido de la OPEP porque ahí ya no tiene la carga y se sujeta a cuotas de producción y puede levantar la producción. Mentira. Porque el Ecuador ha dejado de producir más petróleo no por cumplir las cuotas, sino porque el Ministerio de Finanzas no le ha dado el dinero suficiente a Petroamazonas para levantar la producción. O sea, ha colapsado a Petroamazonas Finanzas. Entonces, esa es la razón. Entonces, es una doble razón. Estar en la OPEP no tiene sentido. No, es que el OPEP es un tema muy importante. Yo he estado en reuniones de la OPEP, en varias reuniones. Conozco la OPEP por dentro. La OPEP no es la misma la OPEP de hoy que la OPEP del pasado. Una es la OPEP del 60, 1960, otra del 73, y otra del 2019, otra del 82, 83. Son momentos críticos en la OPEP que cambiaron su imagen, su caracterización. Y otra es la OPEP de hoy. La OPEP de hoy no es esa OPEP que nos hacía orgullosos. Estamos en la OPEP. No, la OPEP de hoy está manejada por Arabia Saudita, por Kuwait, por Emiratos Árabes Unidos, por Irak, que son sirvientes de los intereses de los grandes países industrializados. Está clarísimo. ¿Usted cree que Estados Unidos actualmente se haya convertido en el principal productor de petróleo con 11 millones de barriles diarios, superando incluso a Arabia Saudita? A ver, produce un poquito más, produce más o menos 13 millones y medio de barriles. Subido, claro. ¿Sí? El dato es de hace 2 años. Ya. Sí, pero el problema de Estados Unidos es que importa alrededor de entre 6 y 7 millones de barriles, porque su demanda bordea los 20 millones de barriles. Aparte que produce, importa. Ya. Importa, o sea, porque no tiene. Y entonces, para garantizar tu suficiencia energética, ellos idearon un sistema muy novedoso, crear grandes reservas estratégicas, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos tiene 600 millones de barriles de reservas estratégicas. Entonces, cuando quiere un poco subir el precio del petróleo, ellos se deshacen de un poco de esas reservas para afectar al mercado y provocar una caída. 600 millones de barriles. 8 millones, ¿no? No, el Ecuador no tiene nada. En reservas ya producidas. Ya. 600 millones de barriles de petróleo producidos. Correcto. O sea, tienen almacenados. Estados Unidos. Japón tiene para no sé cuántos días igual y otros países. Entonces, cuando hay un problema, sacan petróleo al mercado de sus reservas estratégicas para hacer caer los precios. Como el petróleo no se degrada ni se daña, no sería lo mismo con unas naranjas que se pudren. Sí. Entonces dicen, quitémosles las ganas de que suba el precio, sacan petróleo al mercado y logran que el precio nuevamente se estabilice. Cuando el precio cae, vuelven a comprar, se estoquean y vuelven a reponer los stocks. O sea, ellos
creen supuestamente en la ley de la oferta y la demanda en el mercado, pero son los países que más manipulan de manera antojadiza la ley de la oferta y la demanda. Estados Unidos. Venezuela es un país que depende del petróleo, el 95% me parece, en sus exportaciones petroleras. La crisis, ¿cómo le está afectando a este sector, a Venezuela? La crisis de Venezuela va más allá del tema del petróleo. Es un manejo que un poco nos recuerda el manejo en otros países. Un país necesita crecer, que crezca su infraestructura productiva, que la gente tenga empleo, que tengamos un empresariado privado fuerte, desarrollado, nacional, que es diferente del internacional, y que caminemos todos juntos, porque de esa riqueza hay cómo partir esa riqueza y poder hacer una sociedad más justa. Venezuela le pasó un poco lo que pasó en Cuba. En Cuba se extralimitaron en sobredimensionar los derechos por sobre las obligaciones. Entonces, hay más derechos que obligaciones. Y otra cosa, se creó la política del paternalismo, el bono para esto, la compensación. Y precios baratos de combustible. La gente hay que darle dignidad, hay que darle empleo. Eso es lo que hay que generar. No estarle ofreciendo como... Enseñarle a pescar y no que darle Exacto. pescado. Entonces, Venezuela desde épocas pretéritas, incluso antes de Chávez, importaba los helados de Miami. Así era, claro. Entonces, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Pues tenemos que tener orden, o sea, importar lo menos que se pueda, producir lo más que se pueda, industrializar la producción agrícola, tratar de ser autárquicos, autosuficientes, tener soberanía energética y después todo lo que venga extra fortalece la economía. Pero si tenemos que importar, por ejemplo, importamos la comida del Perú, buena parte de las hortalizas y legumbres vienen por contrabando desde el Perú. Es una economía sana, el campo no está bien atendido. No hay control. ¿Cómo puede un gobierno decir que va a subir los precios de los combustibles? Porque hay contrabando. O sea, se declaran inútiles, se declaran que no pueden controlar el contrabando. ¿No? Oye, por favor. Entonces no era esa la alternativa, ¿Y cómo sale el concentrado de minerales, como por ejemplo de Buenos Aires? ¿Cómo sale? Por contrabando. Porque por contrabando va al Perú. ¿Y qué hace el Estado y sus estamentos para controlar ese contrabando? Entonces, respóndanle, porque es fácil decir, hay contrabando. Oye, pero ¿no te daría vergüenza si tú tienes a tu cargo la fuerza pública? El control, ¿no? Controla, claro. Pues, pero no des esa explicación para subir los combustibles. Y nos evitamos este lío del 12 de octubre, que hubo esta movilización, este paro y este caos. Es que la gente nos ha vendido la idea de que la gente protestó porque hubieron agentes externos que provocaron esa protesta. No dictaban el decreto 883 si no había la protesta. No se armaba este lío, ¿no? Por ejemplo, próximo año, no monetizan los activos, no caminan con los proyectos privatizadores, no va a haber protesta. Pero el momento que salgan los proyectos, el pueblo va a salir a las calles. Tanto ellos están convencidos de lo que van a hacer, afectando los intereses populares y los intereses de la economía del país, que lo que han hecho, en vez de pensar en cómo fortalecer la economía del país, es importar y contratar equipos antimotines para lo que se viene en el 2020. Robocops. Los Robocops, que además, qué feo el ejemplo, que lo ponen los medios de comunicación, especialmente el diario El Universo. Porque Robocop es algo creado por la ciencia ficción en las películas, pero que es para luchar contra el crimen de las ciudades. Entonces, mire cómo le venden este mensaje subliminal. No contra los Robocop protesta, ¿no? Para controlar controlar la protesta, que ya no es protesta, sino crimen de las ciudades. O sea, nos están vendiendo la idea de que el ciudadano que sale a las calles a pelear por su futuro es un criminal. Entonces, qué tristeza que utilicen ese símil para poder caracterizar ese tema político. Doctor, qué gusto conversar con usted. Hay dos inquietudes finales que le quiero plantear. Es el tema del futuro de Imbabura, en el tema de la minería, porque aquí tenemos grandes posibilidades de extraer minería, ¿no? Y riqueza, por supuesto. ¿Cómo beneficiar a la provincia? Porque se van a llevar otros también, como el petróleo. A ver, el petróleo es diferente de la minería. Ya, por supuesto. Para que la ciudadanía me entienda, el petróleo es como ponerle una inyección a una persona. Entra el pinchazo, saca la aguja y al poco tiempo ya no duele, ya pasó. La minería es coger un bisturí, hacer un tajo grande y dejarle la herida abierta. La minería causa problemas ecológicos insalvables. La explotación petrolera, si se sujeta a las normas ISO 14001, es diferente. Pero en un país, en zonas que no son desérticas como las que tiene Chile, como las que tiene Bolivia, como las que tiene Perú, hacer minería en zonas de gran vegetación, de gran biodiversidad, es un crimen.
Afecta al agua, afecta al medio ambiente. Afecta todo. Y además, ¿con qué beneficio? Porque ese mineral que han estado sacando era un mineral es una minería ilegal, que además también nos da vergüenza, porque yo no defiendo la minería, lo pongo por delante, pero vamos a partir de un supuesto que no yo está bien. El extractivismo. El extractivismo mineral de minería metálica a cielo abierto. Pero vamos a poner un supuesto no consentido que yo estoy de acuerdo. Pero ¿cómo puede ser que el Ecuador fije como política de Estado y también como política empresarial privada, que es el contrabando, que exportemos concentrado cuando nunca sabremos cuántos minerales realmente hay en ese concentrado? Y así está diseñada toda la política minera. Ya comenzaron a salir centenares de volquetas de la parte sur de Zamora de concentrado para que sean refinados en el exterior. O sea, ¿qué no aprendimos de la lección del petróleo? Producimos petróleo para importar combustibles. El 64% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Vamos a hacer lo mismo. Los derivados. Pero además hay que tener cuidado con la minería, porque usted no puede vivir sin el petróleo, sin los hidrocarburos. No puede. Ni en el mundo, ni en el Ecuador. Pero puede vivir sin oro, puede vivir sin plata, sin cobre, sin níquel, sin litio. Entonces tiene que ser selectivo y además analizar el lugar. ¿Es un lugar como para minería a cielo abierto? Entonces, no se puede hacer eso antojadizamente. Pero se va a hacer. Pero es que todo depende del pueblo. Claro. Si el pueblo deja de considerarse un objeto de la historia, o sea, no opina y ha venido y qué pena y ya está, o comienza a empoderarse de su ciudadanía y dice, yo voy a ser el actor de mi vida y voy a proteger no solamente mis derechos, sino los de mis hijos, mis nietos, de mi sociedad, de mis familiares, de mis amigos. Entonces, ahí los gobiernos ya tienen un menor margen de hacer lo que les da la gana. ¿Eso no significa desarrollo, explotar estos minerales que usted ha mencionado? Ahí no hay desarrollo. El costo-beneficio no justifica esa minería metálica. Muy bien. Doctor, qué gusto saludar y poder entrevistarlo y que le vaya bien en su estancia en Ibarra. Muchas gracias. ¿No? Aquí siempre nos va bien en la ciudad hermosa. El doctor Augusto Tandazo, experto en temas petroleros, en temas también políticos y constitucionales. Volvemos cuando la noticia sí lo precise. Gracias.